Hola amigos, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Muñoz. Soy alumno de la maestría en Gestión Integral del Riesgo de la Universidad de UCENS en México. A continuación, yo les haré una exposición respecto a los aspectos legales del análisis o evaluación de riesgos laborales en Chile. Bueno, para ello vamos a subir la presentación. Bueno, aquí tal como les explicaba, vamos a ver los aspectos legales del análisis o evaluación de riesgos laborales en Chile. Por favor, cualquier problema con la presentación, ustedes me lo hacen saber inmediatamente. Primero que nada, vamos a utilizar como medio de análisis la pirámide de Kelsen, que nos habla de esta suerte de estructura de mayor importancia a menor importancia hacia abajo en términos de legales, en términos de preceptos, de normas legales. Partiendo primero por la Constitución, que es la casa de todos, decimos en Chile, ¿no es cierto? Las leyes, los tratados, luego vienen los decretos, los reglamentos y finalmente vienen las resoluciones, las sentencias, los contratos. Partiendo por la Constitución política, bueno, en Chile hoy día estamos en un proceso constituyente, hay una comisión constitucional que está trabajando ya para elaborar la nueva Constitución de Chile y que seguramente va a traer cambios en lo que tiene que ver con materias de legislación laboral. Esta comisión constituyente tiene paridad de género, tiene representación de los pueblos originarios, por lo tanto es de gran representatividad de nuestra nación. Respecto a la constitución vigente, tal como les explicaba, es una constitución que está en proceso de cambio, pero tal como el Estado hoy día nos habla en el capítulo 1, en las bases de la institucionalidad, que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Esta es la ley fundamental, lo que rige el paraguas, ¿no es cierto?, que rige toda la normativa chilena en todos los ámbitos de la vida del país. Luego, en términos más específicos, tenemos el Código del Trabajo, el cual particularmente en el artículo 184 indica que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos. Además, debe ir manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad laboral en todas las faenas. Por lo tanto, ya el Código del Trabajo nos va rayando una cancha en materias de relaciones laborales y en materias de derechos laborales por parte de los trabajadores. Luego la ley 16.744, que establece el seguro social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿qué nos indica? Primero, la obligación de suscribir a la presente ley las instituciones de la administración pública, es decir, todos los organismos del Estado están regidos bajo la ley 16.744 en lo que tiene que ver con el seguro contra riesgos de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Tema muy importante. Luego, esta ley hace una definición de los accidentes de trabajo y de los accidentes de trayecto. Hace una definición de las enfermedades profesionales, las fuentes y tasas de cotización, las prestaciones contempladas por la ley. ¿Qué prestaciones hay financieras, de salud para los trabajadores? Y aquí una de las cosas más importantes que esta ley nos obliga a tener en las empresas, que es la constitución y funciones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Luego está el reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, la obligatoriedad de adoptar medidas de prevención prescritas por el Servicio de Salud o la mutualidad respectiva, cambio de lugar de trabajo a funcionarios afectados por una enfermedad profesional, denuncia al organismo administrador respectivo sobre los accidentes de trabajo acontecidos en la institución, apelación de las resoluciones de calificación de organismos administradores. Ya nos vamos dando cuenta que esto ya dando una estructura, Constitución, Código del Trabajo, Ley 16.744. Seguimos bajando, tenemos el decreto 40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que nos dice cosas muy importantes. La primera, que aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Segundo, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.
Garantizar el acceso de los trabajadores a la atención médica en caso de accidente. Las empresas o entidades a que se refiere la ley 16.744, la que vimos antes del seguro, ¿no es cierto?, de accidentes laborales, están obligadas a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad. Los departamentos de prevención de riesgo de estas empresas están obligados a llevar estadísticas. Hay una obligación expresa a las empresas de informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Y aquí ya estamos adentrándonos en lo que es, ya en forma incipiente, en lo que es el análisis y evaluación de riesgos laborales. Los empleadores deberán mantener los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de trabajo. Vamos profundizando más. Para yo definir claramente cuáles son los riesgos mínimos, tengo que haber evaluado, ¿no es cierto?, el riesgo. Tengo que haber hecho un análisis del riesgo en las estaciones de trabajo, en los puestos de trabajo. Los empleadores deberán dar cumplimiento al deber de informar a través de los comités paritarios y de los departamentos de prevención de riesgo al momento de contratar a los trabajadores o de crear actividades que impliquen riesgo. Es decir, informar a qué riesgos pueden estar afectos los trabajadores en una determinada tarea. Si nos vamos dando cuenta, el decreto 40 nos orienta respecto a lo que es el análisis o evaluación de riesgos. Si bien es cierto, no lo dice tácitamente, pero sí uno puede inferir que nos está indicando abiertamente que se debe hacer análisis o evaluación de riesgos en los puestos de trabajo. Luego, dentro de esta estructura, ¿no es cierto?, que vimos bajo la pirámide de Kelsen, tenemos el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad son los instrumentos administrativos por medio del cual el empleador regula los requisitos, obligaciones, prohibiciones y sanciones al que deben sujetarse todos los trabajadores y trabajadoras en relación con sus labores, permanencia y vida en la empresa. ¿Qué es lo que se nos indica más profundamente este reglamento interno? Primero, toda empresa o entidad estará obligada a establecer y mantener al día un reglamento interno de higiene y seguridad en el trabajo, cuyo cumplimiento será obligatorio para todos los trabajadores. En eso hay que ser taxativo y muy rigurosos. Tiene que ser un trabajo, ¿no es cierto?, un cumplimiento obligatorio por todos los trabajadores. Luego la empresa deberá entregar gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador. El reglamento interno será sometido a la consideración del comité paritario con 15 días de anticipación a la fecha en que entre en rigor. Si no existe comité paritario, el reglamento se pondrá en conocimiento del personal con la misma anticipación, es decir, 15 días antes, mediante carteles fijados en al menos 2 sitios visibles en el local de trabajo. Dentro del plazo indicado, el comité o los trabajadores podrán formular las observaciones que le merezca el reglamento. Los reglamentos internos tendrán una vigencia de 1 año, pero se entenderán prorrogados automáticamente por periodos iguales si no ha habido observaciones por parte del primero Departamento de Prevención de Riesgos o del comité paritario, de la empresa o de los trabajadores. El reglamento interno de higiene y seguridad nos involucra a todos. Todos somos responsables, todos tenemos que cumplir labores, tanto los trabajadores como los empleadores. Y vamos a ir profundizando. ¿Dónde se encuentran los peligros? La identificación de los peligros debería tener como propósito determinar de manera proactiva todas las fuentes, situaciones o actos o combinaciones de los mismos que se pueden dar, concatenar hechos que puedan surgir de las actividades de la organización. Es decir, en una tarea participa gente, participan trabajadores, participan equipos de trabajadores, hay materiales involucrados y hay un medio ambiente en el cual se desarrolla esta tarea. Por lo tanto, aquí hay un análisis completo, como microscopio, ¿no es cierto?, de la situación, particularmente de los espacios laborales y también de los puestos de trabajo. Y para ello hay algunas herramientas que nos permiten trabajar sin mayores problemas, ¿no es cierto?, la evaluación o el análisis, ¿no es cierto?, de riesgos laborales. Estas herramientas de gestión son, primero, el MIPER. El MIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización. Permite a las organizaciones identificar, evaluar
y controlar de un modo permanente los riesgos de accidentes y enfermedades del trabajo. Y como lo vemos acá en el esquema, ¿no es cierto? Aquí habla de desarrollar una metodología. Tenemos que gestionar los cambios, como identificando los peligros, evaluando los riesgos, determinando los controles, implementando los controles y realizando seguimientos, haciendo revisiones. Esto permanentemente nos va a permitir ir actualizando la realidad de riesgo respecto de un lugar de trabajo, de una oficina, de un puesto de trabajo, etc. Y por otro lado tenemos el IPER, que es una descripción organizada de las actividades, riesgos y controles que permite identificar primero los peligros, hacer una evaluación de los mismos, hacer control, monitoreo y comunicación de riesgos ligados a cualquier actividad o proceso. Y aquí tenemos el esquema, ¿no es cierto?, que primero nos dice dónde identificar los peligros. Áreas, procesos, actividades, equipos, máquinas. Se hace un mapeo. Luego viene una identificación por puestos de trabajo, los incidentes que se generan en esos puestos de trabajo, los peligros a los cuales estamos afectos. Luego viene la parte de cómo evaluar riesgos a través de los niveles de riesgo, medidas de control. Esa última unidad se denomina evaluación y control. Como ustedes verán, esta es una presentación inicial. Vamos a ir profundizando a poco, vayamos avanzando en estas materias. Por el momento les estoy muy agradecido. Aquí están mis datos, Miguel Muñoz Barraza, mi correo personal y mi número de teléfono y WhatsApp, por el cual pueden hacer las consultas pertinentes. Muchas gracias.